Ha explicado Ana todo con datos enormemente interesantes el gran nivel de las mujeres ajedrecistas georgianas. Por otro lado, Juan Antonio antes ha puesto mucho hincapié en el asunto de la plasticidad cerebral, es decir, la flexibilidad del cerebro. De la fusión de ambas ideas me surge una pregunta. Entonces, ¿por qué en Georgia, aunque prácticamente el 50% de los jugadores de élite son mujeres, la categoría media de los hombres sigue siendo bastante más alta que la de las mujeres? Eso no lo sé. Eso no lo sé, de verdad. Eso no lo sé. A lo mejor es un número y es mero número y es el elo que... A lo mejor el elo tampoco, al fin y al cabo, no indica la fuerza real, ¿no? De la gente en general. O sea, hombres o mujeres, hay muchos chicos que tienen poco elo que también podrían tener si se dedicaran más o simplemente no se calculara tan a menudo el elo, porque eso es tremendo que se calcule cada mes, porque hay gente que no toca el ajedrez en todo el mes y hay gente que juega 3 torneos seguidos y simplemente puede subir y bajar un montón, ¿no? El elo en realidad yo creo que no indica directamente aparte de los jugadores que realmente juegan todo el año non-stop. Yo creo que el elo en realidad no indica la fuerza real de la gente y de ahí las mujeres yo creo que se pueden incluir ahí. De todas formas, yo creo que eso es un número y una estadística. Porque hay mujeres, estas 48 hemos contado y Maya Chipulente que ya no juega. Estas 49 mujeres han jugado torneos y están jugando torneos absolutos. Hemos ganado varias veces, yo misma he ganado un absoluto, ya bajo las órdenes de Nona, y simplemente yo creo que no tendría ningún problema en disputar ningún tipo de torneo y han entrenado con hombres y mujeres y se entrenan juntos. No hay ningún... Hay hombres que contratan a mujeres a que les entrenen, que les haga el sparring. Yo misma he sido entrenadora de varios... Entrenadora no, colaboradora, digamos, ¿no? De varios hombres y hemos entrenado todos juntos y sin ningún problema. Así que el número para mí no es un indicador de fuerza. Juan Antonio, ayer Fernando Mosquera decía que esto de la plasticidad tiene unos límites. No abundó mucho en esa idea, pero la dejó por encima. ¿Tú qué opinas de todo esto? Sí, bueno, yo he apuntado, creo que he apuntado en mi ponencia lo mismo, ¿no? Es decir, hay unos ciertos límites. Lo que se le hace a los monos de quitarle el dedo, esa cosa tan sutil, pues claro, eso se puede, en 15 días esos monos jóvenes pues se recuperan ese área cerebral que controla la sensibilidad y el movimiento del mono, se transmite. Se va perdiendo esa sensibilidad, tiene que ver con las diferentes áreas neuronales. Conforme pasan los años más complicados, hay ejemplos hay muchos casos ya. O sea, realmente la ciencia llega a un extremo en que realmente no hay ya un estudio que diga no, el cerebro no funciona, el cerebro no es, mi opinión, ¿no? El cerebro no es tan plástico, no sé qué. Ya hay muchísima literatura científica y un estudio no puede desmontar absolutamente todo, ¿no? Hay unos límites, depende de la edad, depende de la reserva cognitiva, que tú lo has apuntado en tu libro, que por cierto, el tema de la mujer del libro de D8 es fantástico, aprovecho de hacer la pelota, pero es cierto. Y bueno, tiene esos límites, la reserva cognitiva existe la plasticidad neuronal, y yo creo que se puede influir mucho a edades pequeñas y en la pubertad se puede influir muchísimo para una reconexión importante, no más en el tema que estamos hablando. ¿Preguntas? Sí, por favor. Si podéis decir el nombre antes de hacer la pregunta y una cosa de forma, una cuestión de forma. ¿Dónde está el otro micrófono? En mi mesa no lo veo, no sé si es que me lo llevo, sí. No sé si se ha quedado ahí en mi mesa tal vez. Perdón por esta interrupción. Sí, por favor, adelante. Sí, igual sin micro ya se me escucha. Vale. ¿eh? Sí. Bueno, yo soy Pera de Barcelona, del Club de NIPO. Quería añadir una reflexión para ver qué suscita en los ponentes y las ponentes.
Claro, estamos siempre hablando de binariedad, ¿eh? Sí. Siempre estamos hablando de los sexos y el género como algo binario, pero precisamente ya hace unos 20-30 años que Judith Butler, junto con otras académicas, filósofas, sociólogas, y aquí en el Estado español tenemos un buen ejemplo con Beatriz Preciado, bueno, ahora Polo de Preciado, que están cuestionando precisamente que solo haya dos géneros o que la binariedad sea total. Es la teoría queer, donde plantea que quizá no debamos definir tan fuertemente que es ser hombre o ser mujer. Muchas veces necesitamos reducirlo a la capacidad reproductiva. Y entonces, por ejemplo, en esta definición, todas las mujeres que no pueden reproducirse, que no pueden tener hijos por alguna disfunción o no, quedarían fuera de esta definición. No tengo tiempo ahora de explicar esta teoría queer, pero podéis consultarla. Judith Butler es la pensadora de referencia y aquí Beatriz Preciado. Dicho esto, y ligado con el tema de los cerebros, yo no veo tan claro que podamos hablar del cerebro masculino y el femenino. Primero, porque no está tan claro que los géneros sean compartimentos estancos, sino que hay una gama de grises seguramente, ¿no? Hay mujeres con clítoris enormes, hombres con penes muy pequeños más parecidos a un clítoris, etc., etc. Pero bueno, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la parte más desarrollada que hablaba Montero, sexual en el cerebro masculino que en el cerebro femenino, no me acuerdo cuál es la parte exactamente del cerebro, pero en principio se decía, y no sé si ayer se dijo también, que en los hombres está mucho más desarrollado. Si estamos hablando de que el cerebro es muy plástico, ¿cómo podemos separar la educación sexual, sexualizada de los niños desde pequeños hasta grandes de esta parte más desarrollada en los hombres? No sé si me explico, o sea, no podemos analizar, creo, los cerebros de los recién nacidos, sino siempre estos análisis son de personas adultas. Entonces, si el cerebro es plástico y ha ido desarrollándose en vasos en torno, ¿cómo podemos simplemente afirmar que en el macho, por naturaleza, esta parte es más grande y en la hembra no? Y esto podríamos generalizarlo a todas estas partes, pues, la amígdala, no sé, que yo no soy neurocientífico, vengo de las humanidades, no puedo describir esto, pero bueno, sí que si asignamos una función a cada parte del cerebro, porque hablamos, si hay esta plasticidad de que esto es algo natural en hombres y en mujeres. Muchas gracias. Espera, antes de que ellos que saben mucho más que yo sobre el fondo de lo que planteas, contesten un pequeño paréntesis lingüístico, una reflexión que quiero dejar aquí para que lo penséis y luego si queréis en los pasillos lo hablamos, ¿no? Yo todavía no entiendo por qué en español tenemos que hablar de género cuando hablamos de personas. A mí me enseñaron que las palabras tienen género, las personas tienen sexo. En inglés hay una palabra que es gender, que alguien al parecer se empeñó en traducir por género aplicado a personas, y luego una serie de colectivos se han empeñado en que tenemos que decir género y no sexo. Pero yo todavía no he conseguido entender una explicación, ni siquiera la que ha dado Juan Antonio en su ponencia, de por qué necesitamos una segunda palabra cuando eso ya está definido por otra. Pero en fin, cierro el paréntesis. Bueno, pues eso se ha quedado para lo biológico. Bueno, realmente hay hormonas, hay oleadas, en vez de la palabra antes oleadas, hay oleadas en la pubertad, oleadas de hormonas que tienen que ver con la sexualidad, que eso es independientemente del contexto, eso es independiente del contexto, es independiente de la educación, incluso de la reconexión. Es decir, por naturaleza ocurre esto, ¿no? Y, o sea, Ana también ha empleado la palabra estadística, es decir, estoy de acuerdo contigo en que hay una especie de grises, ¿no? Pero bueno, donde están las partes más importantes, numéricamente, son en los extremos, ¿no? Entonces, estoy deslumbrando un poco con eso. Entonces, realmente la naturaleza impone pues estas tendencias, ¿no? Que están muy marcadas. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? El estudio de las naciones, la israelita, el estudio de la Universidad Israelita, ¿sabéis algo del tema este? Su comparativa de cerebros, en la cual contradice bastante de lo que se dice por ahí habitualmente. Sí, por si no estabais alguno ayer, por cierto, espera, ¿tú estabas ayer? Sí. ¿En la primera conferencia? Vale.
Ese es el único estudio que yo he visto en el que efectivamente se llega a esa conclusión que apuntaba muy bien Pera ahora, pero que yo sepa, no hay más estudios que incidan exactamente en esa misma conclusión. Lo que pasa es que este estudio es muy moderno, con lo cual sería como la última palabra que se ha dicho sobre eso. Yo supongo que habría que esperar a que haya más que refuercen o contradigan los resultados de ese estudio, pero efectivamente en ese, la conclusión a la que se llega es que las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres son pequeñas, mucho más pequeñas que todos los demás estudios indican. No sé si alguno de vosotros sabe. Sí, bueno, no sé más, ¿no? Pero lo que sí me gustaría apuntar una cosa con respecto a esto. No se puede desmontar con un estudio todo lo que se ha acumulado, que es inmenso, en muchísimas universidades, en muchísimos hospitales norteamericanos impresionantes, en fundaciones médicas, sobre las diferencias anatómicas cerebrales que existen muy claras entre hombres y mujeres. Eso un estudio no lo puede desmontar, no se pueden decir la amígdala, no, ya he descubierto yo que ni la amígdala, ni la corteza frontal, ni la prefrontal, es decir, no, eso no se puede. Yo creo que hay un matiz, porque me suena ese estudio, pero creo que hay un matiz, que no es que sean, yo creo que estamos en realidad lo que creo, me parece, pero bueno, no debería aventurarme, pero bueno, ya que me he lanzado, lo que creo que quiere demostrar que esa diferencia no marca una tendencia muy grande, eso ya sería distinto, ¿no? De hecho estaba invitada a venir aquí y al final no pude venir porque estaba precisamente con el estudio, sí que con el estudio. El estudio es grande, Con 1000 personas lo tenía hecho primero. ya, porque no se puede comentar todo. Otro pequeño paréntesis, en 4 minutos me van a llamar de la radio en directo, así que le pasaré el micrófono a Ana y le dejaré los trastos ahí a ella. ¿Por qué? Adelante, Fernando. Quería hacer un comentario y después una pregunta específica. Primero, el análisis que has hecho económico de Nico, implicaciones desde ese punto de vista. ¿Por qué la necesidad ahora de hacer eso dentro de un mercado? ¿Por qué preguntarse? Viendo la perspectiva en Estados Unidos, eso es para mí es muy importante. ¿Por qué se necesita hacer eso? Otra pregunta, para Sabrina. Para mí, desde el punto de vista como educador, que casi no sé jugar ajedrez, la imagen de una chica que pueda tener un ajedrez competitivo, ¿qué atrae para las demás chicas alrededor de ella y qué atrae para los hombres alrededor del mundo ajedrecístico? Porque hay muchos debates, ya ha habido portadas de Chess Life. ¿Quién está dentro del mundo ajedrecista que es mujer y que se saque una fotografía? Hablando con lo de la economía, ¿a quién le interesa eso? Para ti, Ana, yo trabajo con muchos niños que vienen de guerra y me has puesto las puntas porque me has recordado mucho de lo que yo he trabajado en Estados Unidos por la guerra de El Salvador, hoy en día ya por el problema de las pandillas, el problema de qué motivación una persona puede tener, ya sea afroamericana, blanca o cualquiera, para poder que el ajedrez sea más que algo. Y claro, nadie podemos negar que una historia de 800 años nos puede hacer diferentes en toda una cultura. Tú mencionas, cuando nosotros decimos toda la cultura, y además para mí es muy interesante cómo has conseguido grabar. No estamos hablando de hallar, no estamos hablando de un tablero, estamos hablando del respeto hacia una igualdad. Yo creo que es inaudito, yo no lo conocía mucho, mi falta de conocimiento, pero eso no existe en la mayoría de los demás países. Exacto. Pero no solo de un mes. Exacto, pero el mito explicado es que es eso, es que no es nada. Pues no es nada mi más. pregunta para ti es, ¿cómo? Porque no tenemos esa historia. ¿Cómo Pero podemos podemos hacer? empezar a crearla ya, porque como he dicho, es dicho y hecho, es debatir y actuar, empezar a actuar ya. Podemos, después de 800 años, podemos tener una generación
ganadora de todo, ¿no? Y hasta, creo que a la luna habremos llegado ya, y campeonatos de la luna, o el Marte, o no sé, o sea, simplemente hay que empezar. No tenemos esa historia, obviamente tenemos la justificación de que no tenemos esa historia en otros países, pero es también muy bonito empezar de cero, y pues empezamos ya. A partir de ahora, los que no tengan tablero de ajedrez, pues que se lo compren, y vamos a crear generaciones ajedrecistas. Y para Juan, la última, busca un patrocinador que consiga que cuando se hacen, y también se hacen los campeonatos del mundo, a la vez que hagas un debate con los jugadores, tienen que hacerse un escáner de cerebro, desde los 100, desde ELO 2500 a los de 2100. Y todos los niños de sub 10, 20 y 30, mujeres y hombres, hacer escáneres de cerebro para realmente quitarnos de encima si realmente el cerebro es tan importante, o es la cultura o la forma en que hemos sido enseñados. En 5 años se acabaría ese debate. So, buscar un patrocinador americano, Trump, 20 millones de dólares que se les pague a cada jugador para poder hacer escanes antes, después y 10 años después de que se acaben. Y Sabrina, ¿estaríais dispuestos a hacer vuestro escán de cerebro? Yo sí. Creo que no es muy recomendado, ya me dirán, pero hacerlo muy a menudo, con mucha frecuencia, creo que no. Hay preguntas para todos, tenéis trabajo para un verdadero. Bueno, a la pregunta de las implicaciones económicas, del por qué motivo, que lo he afirmado, ¿no? Que hoy se quiere que la mujer entre al mundo ajedrecístico por un tema económico. Es un tema complejo y voy a darte una respuesta sencilla. La mujer no tiene el dinero, no tiene la pertenencia del dinero, pero sí de su gestión. Entonces, si incorporamos a las mujeres al mundo del ajedrez, estas, si les interesa, si las enganchamos, si las convertimos en ajedrezómanos, van a dejarse el dinero en ajedrez, cosa que no hacen los hombres. Tú vas a un club de ajedrez y la verdad es que una revista pasa por más manos que una revista de Playboy. Y eso pasa con una revista de ajedrez. ¿Por qué? Porque los ajedrecistas no quieren dejarse dinero en ajedrez. Los torneos, aquí se celebra un torneo que creo que vale 60 euros. Creen que es caro. Es decir, cuanto menos valga la inscripción de ajedrez, más satisfacción siente el hombre en participar en él. Y además quiere luego que le den un lunch y que le pongan las piezas y que le hagan fotos y que le regalen algo. Por tanto, si en estos momentos la industria ajedrecística, el negocio del ajedrez, las empresas de ajedrez, sean federativas o sean externas, se incorporan solamente al 10% de mujeres, ya no hablamos de China, solamente al 10% de mujeres europeas, va a suceder en el ajedrez lo que sucede en las tiendas de ropa. Tú vete a cualquier tienda de ropa y verás cómo a la entrada está todo lo de las mujeres, luego sigue lo de las mujeres, vas hasta el fondo, hay mujeres, y quizás en la planta baja hay algo para hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no se dejan el dinero ni en zapatos, ni en vestidos, ni nada. Pero es que tampoco en ajedrez. ¿De acuerdo? Entonces, una respuesta sencilla para una pregunta compleja. Permítame otra vez, entiendo de su pregunta que lo que me está consultando son los criterios o factores que entiendo yo que influyen más en la participación o que atraen más a la participación femenina y a la de chicos y la masculina. Vuelvo a decir un poco lo que mencioné en la ponencia. Creo que una diferenciación de sexos somos tan grandes, son grupos tan grandes que probablemente sea errática ya de por sí. Yo creo en la singularidad, en las particularidades, perdón. Cada uno es un mundo, y lo que es muy importante es servir y ser sensibles a captar lo que cada niño necesita en cada momento, se trate de un niño o se trate de una niña. Si bien en el campo que nos ocupa estamos hablando ahora del ajedrez femenino y cómo lo podemos fomentar, cómo podemos llamar a este sector minoritario, antes aludí a algunos ejemplos cuando mencionaba sobre ese debate de ajedrez separado o unificado. Ya se ha mencionado muchas veces el ejemplo de las hermanas Polgar. Ya incluso Ana también me ha dado esa razón con esa pasión que de pronto le inculcaban de casa, de niña. A mí también me inculcaron esa pasión. Así que creo que básicamente podemos, ya no digo, pero al menos dos pilares básicos en todo esto. Por un lado, la pasión y el amor, que yo creo que es el motor principal para sobrevivir y para que le llegue realmente a la niña
el querer ir a por más, simplemente fomentar esas cualidades de querer, ese espíritu de superación, de querer los retos, de cada vez tener objetivos nuevos y superarlos. Esa es una de, creo que, ya digo, el motor principal, esa pasión y ese amor. Y por otro lado, también, aunque lo dejaba en segundo lugar, pero esos referentes, puesto que ella veía muy normal, muy natural competir con los chicos. Judith Porgal se sabe ya que competía con los chicos desde el principio. Y yo tuve la suerte que en todas las primeras, temprana edad, las primeras categorías de promoción, tuve la suerte de quedar campeona de España. Y hubo un momento, llegó un año, y también bastante joven, en el que me apetecía jugar con los chicos. Justamente ese año se unificaron los campeonatos de España, con lo cual pude optar a los 2 títulos. Pero ya me nacía, porque también a mi edad tenía referentes, incluso Marie Sebach jugaba, era campeona del mundo de mi categoría, es un año mayor, pero coincidíamos un año, y jugaba. Luchaba en el primer año de categoría, jugaba con los hombres, y en el segundo año de categoría jugaba con las mujeres. Nana Samixi, ya la nombramos anteriormente, campeona también en el masculino, en el mixto. Con lo cual ya es simplemente, yo creo que la base de todo, sin diferenciación de sexo, es los valores que se inculcan y la conciencia social que tiene que evolucionar, en el sentido de que vamos todos en el mismo camino y en la misma dirección. Bueno, yo lo he respondido o me extiendo un poco más. De hecho, podría, porque es que es más de lo mismo. Es simplemente, para mí es tan simple como esto. Es que no hay barreras, simplemente tienes que contarle a los niños que esto es posible, esto es real, porque se ha hecho ahí, y no porque te lo hayan contado, porque tú lo has comprobado con tus propios ojos. Por eso he enseñado estas fotos. Claro, me lo ibais a creer igualmente si yo os lo cuento sin estos datos, ¿no? Porque es real. Porque no voy a mentir, obviamente, pero yo quería que vierais lo cerca que estaba un edificio del otro, donde iba yo a competir. Que existe una traducción al castellano del libro que se incluye en la dote, es un tablero y el libro. Y se regala esto, no se regala un tablero porque tal y de repente todas las mujeres saben perfectamente jugar al ajedrez. No, obviamente no es así, es que es el mito explicado, ¿no? ¿Qué más? La continuidad para mí es clave también, junto a otras cosas que he dicho arriba, la seriedad, que sea lo que sea, aunque llueva, aunque se caiga la casa, tenemos que ir a entrenar y a jugar, y porque es importante. Lo que no es importante no lo hacemos, ya está, o sea, no hay ningún problema. Lo que no es importante, pero si estamos aquí reunidos tanta gente, es que nos importa, ¿no? Y si hemos recorrido tantos kilómetros, ha venido Judith, ha venido Beatriz, ha hecho un montón de kilómetros, es que nos importa, si no, no haces tantos kilómetros. Y todos que estamos aquí, y cuántas más reuniones nos hemos reunido y nos vamos a reunir, es que nos importa. Si nos importa, entonces nos ponemos en serio, y la seriedad es clave. Y la continuidad es clave, porque ¿y cómo podemos hacerlo? Y cómo esa tradición ha perdurado tantos años, tantos siglos, no, 800 años, pero obviamente lo que he dicho antes de Tamara también, había sido igual. Lo que pasa, ya no tenemos tantos datos. Tenemos algunos nombres, algunos datos históricos, sí, los historiadores pero son nombres muy complicados primero para pronunciar, y después no hay tanta documentación, y en castellano tenemos una magnífica y más de una traducción del libro que, si os lo podéis leer, y dice claramente que ya sea hombre o mujer son iguales. O sea, la frase lo dice, ¿no? Entonces, la continuidad es importante, porque en realidad, cuando empezaron a regalar el libro, y el libro después de haberse escrito, obviamente, y el tablero, ¿no? Simplemente, si nos ponemos a pensar lógicamente, desde siempre, a todas horas, en cada familia había un libro, y había el libro y un tablero de ajedrez. Porque claro, si una mujer
ya tiene su familia, tiene un tablero de ajedrez, tiene el libro. Entonces, si tiene abuelos, que obviamente los tendrá, también lo tienen. Entonces, sus hijos también lo van a tener, sus hijas también lo van a tener, su hijo se casa también, la mujer lo trae, y entonces siempre está el libro en casa y hay un tablero de ajedrez. O sea, es tan simple como esto. Y yo no sé si nosotros no teníamos, o simplemente mi abuela quiso hacerme un regalo, que el primer tablero de ajedrez yo creo que yo lo recibí de mi abuela, y incluso recuerdo la tienda en la que me lo compró, así que es eso, es tan simple. ¿Sí? Sí. De la filosofía, de la hora de enseñar, yo lo hablaba Juan Antonio también anoche, a la hora de enseñar, quizás enseñando de una manera diferente a como se ha enseñado hasta ahora, que es lo que hablaba una de las ponentes que no ha podido venir, Ángel Zucarella, ¿no? Podría ser que el rendimiento de las mujeres subiera en un sistema en el cual se tuvieran en cuenta una serie de particularidades que sería efectivo igual para los hombres, pero que a ellas, a vosotras, os pudiera dar un mayor rendimiento. ¿Es para mí la pregunta? Por ejemplo, para ella y para Juan Antonio, para ti también, sí. Pero digo ella porque ella tiene unas ideas, por lo que yo he oído antes, que me han parecido muy interesantes en la metodología, en la FEDA, y como marcan una serie de líneas que nos interesan mucho, me interesa conocer su opinión. Bueno, hay una cita, creo ya bastante conocida, que me encanta, de Judith Butler precisamente, que ya que la tenemos aquí, pues la aprovechamos, que dice: mujeres y hombres somos diferentes, lo da por hecho, pero hay diferentes caminos para llegar a una misma conclusión, a un mismo objetivo. Creo que eso ya lo resume todo. Metodología, por supuesto, ya mencionaba la aportación que hace uno de los mayores y más reconocidos entrenadores nacionales del momento, David Martínez Martín, que sí aportaba que, según su experiencia, sí veía unos parámetros y unos patrones que se daban, que se repetían claramente entre la distinta metodología, esas fórmulas, esas variables que tenían que aportar, que tenía que emplear según se tratara de un alumno o de una alumna. Yo creo que también, según su experiencia, nos puede aportar más. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta sobre todo para Sabrina y para Ana, con respecto al ciclo del Campeonato del Mundo de las Mujeres. ¿Okay? Como ustedes saben, el ciclo incluye un torneo por el Campeonato del Mundo Femenino, en el cual la persona que gana ese campeonato se convierte en campeona mundial. Y la campeona mundial, que gana el match jugando con la campeona del torneo, automáticamente pierde su título de campeona mundial, como es el caso de Jifan Hu, que declaró recientemente que no quiere participar en el ciclo del Campeonato del Mundo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, la famosa polémica ahora de Hu Jifan. Realmente, si estamos tratando aquí las diferencias, no entiendo muy bien por qué en términos de sistemas de juego se diferencia tanto entre hombres y mujeres. Realmente sí considero que llegar a ser campeona del mundo no es nada fácil, ni mucho menos, y sería ese pequeño privilegio el que la campeona esperara a su contendiente, a que clasificara y que pasara por esos procesos de clasificación. Sí creo que sí defiendo el sistema de esta Copa del Mundo como un sistema clasificatorio. Sí, ya no habría que medir también, eso ya lo desconozco, pero habría que medir términos económicos, igual se elevan demasiado, pero al menos sí tener, si no un match como los hombres, un match de candidatos, al menos que la primera clasificada en la Copa del Mundo tuviera ese match después por el título con la actual, con la que ella esperara siendo campeona del mundo. Es decir, que Hu Jifan es la actual campeona, y la que saldría del próximo campeonato del mundo, de esa Copa del Mundo, fuera la retadora de la campeona por el título. Creo que sería lo conveniente, porque no veo mucho sentido en esa diferenciación. Y aunque no viene mucho al hilo, sí aprovecho que no lo comenté antes, en cuanto a ese sistema. Creo que en España también es importante, en el Campeonato de España absoluto, quizás sí moldear un poquito y revisar las bases del sistema, del formato del sistema de juego, quizás para hacerlo más atrayente también a las chicas. Eso lo dejo un poco en el aire. Pero en ese sentido creo que Hu Jifan tiene al menos sus razones y sus motivos, que eso pueden ser bastante defendibles para decidir esperar y no jugar.
Sí, yo básicamente estoy de acuerdo contigo, pero a mí personalmente me gusta, pero si ya son estos muy personales, me gusta el sistema antiguo de los matches, eso es lo más romántico, aunque yo no sea muy romántico, pero los matches y las referentes que yo he tenido en mi vida, yo creo que han tenido la mayor repercusión de la historia y o sea, se retransmitían por la tele y la gente directamente era... Al menos en Georgia era así, en Rusia era así, en la Unión Soviética era así. Yo creo que los matches no... Pero ahora mismo también, por ejemplo, yo creo que no habría mucha diferencia. Los matches largos y torneos clasificatorios antes yo creo que serían mucho más atractivos. Y no un campeonato del mundo casi cada año o cada 2 años. Yo creo que sería mucho más atractivo. Bueno, yo les voy a decir algo que los va a dejar un poco. Yo consulté al respecto. ¿Por qué hacer un campeonato, tener un sistema tan extraño, ¿cierto? Que básicamente la campeona mundial pierda su título, no jugando un match o jugando con otra persona, sino a través de un torneo. Es un poco extraño. Y lo que se me dijo muy extraoficialmente, no es algo, a nadie lo va a decir, básicamente, que, bueno, en toda la historia del ajedrez femenino, bueno, no toda la historia, la historia moderna, ¿cierto?, de los últimos 100 años, o 80 años, solamente han sido 2 mujeres que han entrado en la super elite, que son, obviamente, Judith Polgar y ahora Ji Fan-Hu. Entonces, la respuesta que se me dio es, bueno, ella es como una excepción, como algo que se da muy, muy raramente, y tenemos que hacer un torneo para las otras chicas para poder ayudarlas a que sean profesionales del ajedrez y puedan ganar mejor. Si ese torneo no se llama Campeonato Mundial Femenino, ya no podríamos encontrar un sponsor. Esa fue la respuesta. Bueno, al final se reduce al presupuesto. Sí, realmente tampoco entiendo bien esa deducción porque al final se llama Copa del Mundo, que clasifica a la retadora de la campeona del mundo. Yo no sé qué sponsor no vería atractivo, aunque no se llamara, aunque no tuviera un título directo de campeona del mundo, es que realmente va a luchar y va a jugar, está patrocinando a la siguiente retadora del campeonato del mundo. No tiene nada que ver. Ligando con esta pregunta, o mejor dicho, ligando esta pregunta con algo que ha dicho Nicola en su conferencia inicial, hay un enorme problema en el mundo del ajedrez de falta de comunicación. Nicola ha apuntado, ha expuesto unos datos muy interesantes sobre, y se preguntaba, ¿cómo es posible que en deportes donde la fuerza física sí es importante, por ejemplo el judo, el número de practicantes mujeres es proporcionalmente mayor que el ajedrez? Bueno, la explicación es muy sencilla, porque en esos deportes la comunicación que se hace en España es como 100 veces mejor que el ajedrez. A las campeonas mundiales españolas de judo, a las que han ganado medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Olímpicos, yo las conozco porque las he entrevistado, las conoce muchísima gente. Son modelos de comportamiento, atraen a niñas españolas para practicar el judo. ¿Qué es lo que hacemos en ajedrez? ¿Cuántos clubes conocéis? ¿Cuántas federaciones territoriales, empezando por la vasca, por cierto, que tengan al menos una persona cuya única labor sea mirar hacia afuera y ver qué pasa en el mundo y encargarse de la comunicación, de la imagen, de las relaciones con las autoridades, con la prensa, con potenciales patrocinadores, con directores de colegios? Hay muy pocas federaciones en el mundo que tienen a esa persona y que ese trabajo lo haga un profesional dedicado a eso. En cambio, en las federaciones de artes marciales tienen a esa persona. En baloncesto tienen a esa persona. Y en halterofilia no lo sé porque mis conocimientos no llegan a tanto. Pero esas personas suelen ser frecuentes y en cambio en el mundo del ajedrez, como es un mundo muy ensimismado, en el que miramos mucho hacia adentro, estamos muchas veces obsesionados con nuestras aperturas, nuestras partidas, nuestros equipos, y casi nadie se ocupa de mirar hacia afuera. Perdona, Leoncho, precisamente esto va con el apoyo de la Federación Vasca de Ajedrez, también la apoya muy fuertemente. Y creo que esto es una mirada muy importante hacia el exterior y hacia el interior. Si esto no es una prueba evidente de que sí que nos importa
yo no he dicho que no os importe. Lo que he dicho es que en la Federación Vasca, cuyo presidente le conozco desde hace 40 años, la política de comunicación es tan inexistente como el 95% de las federaciones del mundo, hablando en general, no hablando de este congreso. Bueno, querido maestro Leoncho, por mucho que te aprecie, eres un pillo. Yo he traído aquí un argumento de mucho calado y de una carga de profundidad que según vayan pasando los meses va a reventar todo el debate y no me lo vas a quitar con un asunto de comunicación. Y te lo explico. Más medios de comunicación que tiene el fútbol no tiene nadie. Y el fútbol está por detrás del ajedrez en resultado femenina. Pero espera. ¿Y qué me hablas del ciclismo? También por detrás del ajedrez. ¿Y qué me hablas de motociclismo? También por detrás del ajedrez. Y el motociclismo, el ciclismo y el futbolismo tienen un aparato mediático detrás no más grande que el ajedrez, sino que todos los demás deportes juntos. Por tanto, el contraargumento no me vale. Yo creo que sí te vale porque los dos son compatibles. Es decir, lo que tú acabas de decir es compatible con lo que ya acabo de decir. Te lo explico. ¿Alguna vez habéis visto una campaña que no sea en los últimos muy pocos años que promueva el fútbol femenino? En cambio, se han hecho campañas, un segundo, ya que no se me acaba el argumento, se han hecho campañas incluso con giras por centros escolares incitando a las niñas a practicar el judo. Eso no se ha hecho nunca con el fútbol. Sí, y de hecho, el campeonato de España lo ha ganado el mejor club del mundo, que el Atleti, pero no han sacado la gabarra. Y además lo han hecho públicamente y en periodo electoral. Por tanto, yo aquí lo tengo muy claro. ¿Luego estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Porque, vamos a ver, la mujer cuando se propone algo, por tantos millones de años de supervivencia, ha tenido las cosas tan difíciles que cuando se propone algo, lo consigue. Y por tanto, yo aquí mantengo mi tesis totalmente inverificable, de que si no juegan al ajedrez es porque no quieren, si no ganan a los hombres es porque no quieren, y si luego lo dejan muy pronto es porque somos unos mangarranes. A mí sí me gustaría preguntar a Judith Polgar por qué jugando tan bien, siendo un símbolo de la mujer, no del ajedrez, de la mujer, ha dejado el ajedrez. Y yo creo que su respuesta, es decir, el asunto Polgar es paradigmático no solamente de cómo sale Polgar, sino también de cómo acaba Polgar. Demuestran esa familia que cuando se pone una buena educación y unos buenos cimientos y no se lleva demasiado a los hijos a la escuela, salen bien, porque en la escuela está lo que se llama, yo soy pedagogo también, está el currículum oculto, que consiste en que los escolares de clases medias bajas tengan baja autoestima y las mujeres sean esclavas, y eso funciona muy bien, Y luego el final de Polgar es que va muy bien, es madre, esposa, vuelve y lo deja. Con un matiz, lo deja, pero ahora se dedica al ajedrez educativo, porque ella ha comprendido que el futuro del ajedrez depende del éxito del ajedrez educativo. Antonio. Un inciso solo, para ponerme de parte de Leoncho. Mi club ha contratado el último fichaje, ha contratado a una periodista, mujer, a tiempo completo, porque pensábamos que hacía una falta inmensa. ¿Más preguntas? Fernando. Una cosa que me interesa, ¿qué va a pasar? Es, tú comentabas que ahora en la división de honor tiene que haber un chulero femenino. Quiero saber, todos los clubes ahora están llamando, yo te ofrezco este bolso de Zara, además de lo que te doy, y luego yo no sabía que también podéis jugar en otros internacionalmente, sí, que puede ser del Real Madrid, pero también puede ser del Bayern, sí, y que además puede ser del Galatasaray. Eso no va a generar, eso genera más poder para que muchas más niñas digan, oh, yo tengo esa posibilidad económica, o va a ser un reto de las que están ahora para pelearse y decir, oye, yo estoy esperando tu llamada porque el club A me está llamando porque aquí mismo, espérate, 100,
200. ¿Cómo eso va a generar en términos de la promoción para la mujer y de los diferentes clubs como Magic o otros que hayan en Barcelona? Yo es que siempre miro el lado positivo. Yo creo que eso va a generar que simplemente las que ya jugamos, o sea aquí o allá, jugaremos de todas formas porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, y esto va a generar que los clubes cuiden más la cantera y las niñas, que tengan más niñas, que inviten a más niñas a jugar, que simplemente tengan más niñas y que haya más niñas, porque va a haber un interés. En realidad yo no creo mucho en interés económico. Yo tampoco creo que cambiando un poco de tema, poniendo 1 o 2 premios femeninos en un torneo absoluto, yo creo que cambie nada en realidad, porque yo no me puedo imaginar que ninguna mujer se apunte a un Open para ganar 200 euros o lo que sea, o sea, aunque sea 1000. Yo no creo en eso y no me lo creo nunca. Menos por una copa, por muy niña que sea que los padres la apunten para que gane una copa, lo vería muy ridículo, la verdad es que no me convence. Así que yo creo que va a generar algo positivo, o esperemos que sí, si no, pues se cambia. Sonia, de la Federación Catalana. Soy parte de esa aprobación de la comisión que aprobó esa medida, con lo cual sí me gustaría responder. En primer lugar, a mí no me gustan los bolsos de Sara, no. Segundo, las ligas, por supuesto, podemos estar contratadas, podemos ser contratadas por equipos de ligas extranjeras, igual que cualquier chico. Hay ligas en Italia, en la Bundesliga, en Francia. Yo, por ejemplo, estoy contratada por un equipo francés, somos los actuales campeones, ya lo aprovecho y lo digo. Jugué también el año pasado para un italiano. Bueno, la Bundesliga es la mejor liga femenina y la mejor liga general de Europa, y, por supuesto, tenemos esas puertas abiertas. Y ahora has estado, ¿no? ¿Perdón? Ahora se estado, sí. Para División de Honor se estado. Sí, precisamente ese es el tema. Primero, no estamos hablando de fútbol, o sea que tampoco la cuantía económica es tan elevada. Y por otro lado, y sobre todo, esta medida, como ya decía, es una medida de corrección de algo que no está bien, de algo que necesitaba un tipo de implicación y un tipo de corrección. Precisamente, si los clubs ahora tienen que contratar, por supuesto es una medida para chicas españolas, al menos este año está acotado, tienen que ser chicas, el tablero tiene que ser nacional. Si ahora los clubes tienen que moverse a última hora rápidamente en contratar chicas nacionales, lo que supone de gastos de viaje, de patrocinio, ¿no es mejor tener desde la base, apoyar la base para que en su club se retroalimenta, porque la niña no va a agradecer ese apoyo y ellos van a utilizar a la niña tanto en las categorías inferiores como posteriormente ya no van a tener que buscar fuera de su club, sino que lo van a tener ahí. O sea que lo que estamos pretendiendo precisamente con esta medida es precisamente incrementar ese apoyo del club, que ya decía yo en mi ponencia, la importancia de la implicación a nivel local. Exacto, es lo que va a provocar para mí. Gracias, Sonia, de la Federación Catalana. Me gustaría saber la opinión personal y de la experiencia de Sabrina Llama sobre el tema de trofeos y medallas para chicas en torneos de edades, mixtos. A ver qué pensáis, si estáis en favor, en contra, clasificaciones y todo lo que viene, que siempre hay mucha polémica, que si se ponen, se quitan. ¿Qué creéis vosotras que es lo mejor que se puede hacer? Bien, realmente sí que es una problemática, una polémica abierta, un debate abierto. Realmente es lo que digo. Lo que marca al final la diferencia, yo ponía el ejemplo de mis alumnas, lo que marca al final la diferencia es lo que sepamos transmitir. Mi maestro nunca creyó en el ajedrez femenino, así me lo hizo saber, y yo siempre tuve la ilusión por buscar dónde estaba el nivel. Si yo esa misma enseñanza la transmito a mis alumnas, que espero estar haciéndolo de forma correcta, al final el progreso nos va marcando pequeños objetivos. Tenemos que tener pequeños objetivos a corto plazo, a corto medio plazo, para saber que vamos por el buen camino. Una medalla, un premio femenino, igual mide eso simplemente. Si sabemos que es un paso del camino y no la meta. O sea, que lo importante ya no es el premio femenino sí, que puede ayudar como eso, como una motivación extra, como saber que he logrado un objetivo, que voy por tanto por el buen camino. Si lo miramos desde ese sentido,
creo que es indiferente que existan, incluso puede ayudar en cierta forma, porque todavía el ajedrez femenino no tiene esas ayudas, desgraciadamente, ese apoyo, así que bueno, quizás sí pueda servir en ese sentido, pero sabiendo y concienciando desde la base que no, ni mucho menos en la meta. Sí, la verdad es que yo también opino igual. Lo que pasa es que sí, hay que acabar eliminándolo, pero a largo plazo. Yo creo que de golpe, ahora lo quitamos, ahora lo volvemos a poner, yo creo que esto genera más confusión, ¿no? Lo que pasa es que la FIDE permite tener y obliga bueno, te obligan, pero está bien que tengas una representación en los campeonatos de edades, en chicos y chicas. Entonces tú tienes que mandar a alguien. Entonces, ¿qué haces si no haces un clasificatorio? Yo lo de las copas y regalos y flores y tal, eso a mí no me preocupa porque yo creo que esto es un pasajero. Y lo que he dicho antes, yo no creo que ninguna mujer, ninguna chica se apunte por esa copa o 200 euros, lo que sea. Pero, ¿qué pasa si luchamos por una plaza, ¿no? Tenemos que ir al campeonato del mundo de Europa, entonces alguien se tendría que clasificar. Da igual, si juegan los mixtos, una chica que se clasifique, que quede, por ejemplo, la 40, tendría que ir de todas formas, porque somos muy pocas y no vamos a quedar siempre las primeras en el absoluto, o de entrada no, pero ojalá, y yo creo que confío en que algún día se logre. Pero la primera chica que quede tiene que ir, porque hay que tener una representación, ¿no? Tú no puedes decir que tú como has quedado a la 40, pues no vas y no vamos a jugar el campeonato del mundo, porque al fin y al cabo es algo muy bonito y por ser tan cuadriculados tampoco vamos a restringir esa experiencia tan bonita que es representar a tu país en un campeonato del mundo de Europa, ¿no? Poco a poco, pero... Solo una pequeña matización, insisto en que estamos hablando de esta discriminación positiva como medida transitoria correctora. Exacto, era una de las claves de mi ponencia e insisto. Y también quería aportar que muchas veces, sí es verdad, la necesidad de inculcar estos valores a los niños, pero también, y no se nos olvide, a los padres, porque hay muchos padres que también, a veces, no tanto los monitores, yo creo que los monitores están más concienciados en realizar y en transmitir un desarrollo y una cultura más integral en este sentido, pero a veces los padres, yo he tenido la suerte de que los padres de mis chicos han sido maravillosos y muy abiertos y me han permitido esa libertad de cátedra absoluta, pero creo que tanto es un tema a tratar para bastante amplio, no solo para los chicos. Sé que habrá más preguntas, pero las pasamos a la sesión que empezará mañana a las 9:30 de la mañana. Os pido mucha puntualidad mañana. También os recuerdo que a las 4 de la tarde, hoy, después de comer, tenemos la tormenta de ideas. Y para cerrar esta sesión de hoy, y para que quede clara constancia de que el gobierno vasco apoya este congreso de forma clara, tenemos a dos invitados ilustres, Begoña Garamendi, directora de Innovación Educativa, y Miquel Aguirre Gaviria, que además de trabajar en el mismo departamento, nos consta que lleva apoyando el ajedrez desde hace muchos años, especialmente el ajedrez educativo, desde muchos ámbitos. No sé si queréis decir unas palabras y cerrar esta sesión de hoy, por favor. Bueno, gracias. Eguerdion ja, ordubiak eta laurdenak dira. Eskerrik asko aukera egoteagaitik, zuek konpartitzeko aukera izateagaitik. Vengo en nombre del Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura. Deciros que, bueno, este acto compartimos totalmente y lo defendemos desde el Departamento porque hemos impulsado desde el comienzo de la legislatura un plan para trabajar la coeducación y la prevención de la violencia de género. Estamos luchando para que podamos hacer la transformación de la escuela mixta a la escuela coeducadora y el objetivo, sobre todo, es que el alumnado, chicas y chicos, no solo únicamente estén en los centros escolares, sino que sea un centro escolar, sea un sistema educativo para todos y para todas. Cuando digo todos y todas, estoy refiriéndome a las personas. Y como personas, independientemente de que la sociedad, con sus estereotipos sociales, esté definiéndonos qué tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser y cómo tiene que ser un hombre, por ser chico, por ser chica, queremos que el sistema educativo potencie
en las personas, en todas las personas que están escolarizadas, lo que realmente quieran ser por sí mismos. Es decir, que no sea la sociedad, que no sea las propias familias, en la medida de lo que podamos tener la coordinación con las propias familias, la que esté condicionando a un alumno o una alumna lo que quisiera que la sociedad fuera por ser una chica o un chico. En este caso, estamos hablando de potenciar a la mujer, ¿no? Todas esas capacidades que muchas veces en el ajedrez se ven que son las típicas masculinas, ¿no? El estereotipo masculino que define una serie de condiciones que parece ser que el ajedrez potencia o el sexo masculino está como más predeterminado o como que puede tener más éxito en esto, ¿no? Me ha gustado mucho las aportaciones que he podido escuchar, ¿no? Porque es desde la lucha, desde el esfuerzo, desde la dedicación, la que podemos ver que tanto los chicos y las chicas podemos sacar partido del ajedrez y nos puede ayudar al proceso de aprendizaje que es necesario en el sistema educativo para poder ser una persona globalmente. Es decir, el ajedrez no únicamente está ofreciendo una serie de conocimientos, sino también una serie de actitudes, una serie de principios, una serie de valores que hace que nos enfrentemos a la vida y podamos desarrollar y podamos tener herramientas y habilidades para hacer frente a estos retos que se nos van a presentar en la sociedad. Por eso estamos desde el departamento impulsando este tipo de escuela que decimos que no es una escuela de todos, lo decía Tumitsi, sino una escuela para todos y para todas. El propio departamento, con el plan SIBERRI 2020, está impulsando el desarrollo de la persona desde un planteamiento integral, siguiendo un poco los principios y los valores de Delors, que decía que una persona, para que esté desarrollada íntegramente, tiene que desarrollar conocimientos, tiene que desarrollar parte del saber, tiene que desarrollar parte de los procedimientos, el saber hacer, pero también tiene que ser una persona con unas actitudes que sean, por ejemplo, de iniciativa, de querer hacer lo que quiera hacer, de tener criterios en la vida para poder argumentar sus propuestas, una persona emprendedora, una persona con iniciativa y también una persona que sepa convivir, que sepa desarrollarse conjuntamente con los demás. Porque sabemos que los aprendizajes los realiza cada persona, pero los realiza en interacción con los demás. Pero no solo con sus iguales, que también es importante, sino también con los adultos. Y ahora quería decir, que Alonso ha dicho, que el éxito del ajedrez depende del éxito educativo, no solo. Y lo he comentado ya también, no solo, porque el alumno y la alumna aprende no solo en contextos formales, no solo en contextos de escuela, sino aprende en contextos informales y aprende en contextos no formales. Es decir, muchas horas, aparte de la escuela, los desarrolla fuera con sus amigos, en los momentos que están jugando o están haciendo actividades extraescolares, pero también con su familia. Y es muy importante que, como nos decía, ¿no?, que la propia familia, por eso trabajamos mucho, y la formación, cuando nosotros decimos la formación, no solo estamos mirando, fijaos, estamos impulsando un plan de formación, que se llama el Plan Presgara, que ya no decimos de formación únicamente al profesorado, estamos diciendo formación a la comunidad educadora o la comunidad educativa, en la que ya en los proyectos de centro se incluye al profesorado, al alumnado también y a las propias familias y a las propias, y si hay instituciones que están colaborando con los centros también. ¿Por qué? Porque fijaos, el objetivo que a nosotros nos importa es lograr el máximo potencial en cada alumno y cada alumna. Y sabemos que, como he dicho, los aprendizajes los realizan en interacción, en los momentos de aula, en los momentos de patio, en los momentos de comedor, en los momentos fuera del centro, en los momentos familiares, en los momentos con los amigos. Por lo tanto, tenemos que trabajar y aunar las sinergias de todos estos esfuerzos que estamos haciendo de distintos puntos de vista para que de una manera globalizada, lo más globalizada posible, pueda llegar al alumno y a la alumna de una manera coherente. Es decir, principios, valores que estamos trabajando en los centros escolares muchas veces son interrumpidos en actividades extraescolares con principios y con otros valores que no tienen nada que ver. El alumno y la alumna muchas veces se vuelve loco diciendo, uy, ahora estoy en clase, me tengo que portar de esta manera, porque el profesor o profesora me pide esto.
salvo las actividades extraescolares, requieren otro tipo de planteamientos. Todo lo que sí que tenemos que hacer es el centro escolar como comunidad y además entorno natural de aprendizaje también tiene que aunar todos esos esfuerzos para que en asociaciones que estén impulsando el ajedrez también podamos trabajar de una manera colaborativa, impulsar de una manera también con el apoyo de las familias, con la colaboración de las familias, en el que las chicas, sobre todo en este caso, quieran y puedan hacer lo que realmente quieren hacer. Estoy totalmente de acuerdo que cuando queremos también lo conseguimos también, pero sí que es verdad que necesitamos ese apoyo de la propia sociedad, porque muchas veces ir contra corriente es muy difícil también. Eso nos hace ser fuertes, pero a la vez también necesitamos todo el apoyo de las propias instituciones, ayuntamientos, diputaciones, asociaciones que están trabajando en esa línea. Miquel nos dice además, dice, ¿no? El entorno escolar se trabajan 1050 horas y el alumnado tiene en total para aprender son 8.700 y pico horas. Fijaos cuántas horas, además de las escolares, el alumnado está expuesto a aprendizajes, porque como bien se decía, el currículum oculto es muy importante. El currículum explícito ya lo tienes, pero el currículum oculto, muchas veces cuando estamos diciendo al alumno o a la alumna en la clase, ay, pero no, déjalo, porque igual lo va a hacer mejor Miquel, que Miquel como es chico, déjale que se siente, mira, para el juego del ajedrez que se sienten Miquel y Luis, por ejemplo, y vosotros, mejor si, entonces, todo este currículum oculto está impregnado en la sociedad y está impregnado también en la escuela. Lo que estamos trabajando en los centros escolares, tenemos en estos momentos 150 centros públicos y casi unos 70 centros concertados, estos proyectos de coeducación y de prevención de la violencia de género, para que sean conscientes, sobre todo, de que este currículum oculto también está trabajando y predeterminando muchas veces decisiones en las niñas que les van a afectar en su desarrollo personal. Por lo tanto, compartir desde todas las posibilidades que nos da el ajedrez en el desarrollo de las competencias y habilidades y capacidades del alumnado, pero desde esta perspectiva de que las mujeres también, por ser personas, se merecen todo lo mejor y además que cada persona decida por sus potencialidades y sus capacidades lo que realmente quiere ser. Y nosotros estamos al servicio de este alumnado y es a lo que nos debemos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros currículums ocultos y con nuestra manera de proceder. Es que ricasco, y si queréis hacerme una pregunta también estoy dispuesta. Un minuto para decir que a quienes nos apasiona la educación y descubrimos desde la infancia la magia del ajedrez, vemos pocos entornos donde tanto los aspectos cognitivos como los aspectos actitudinales como los valores, hay pocos escenarios, pocos ámbitos como el del mundo mágico del ajedrez donde se pueden desarrollar. La verdad es que seguimos buscando, mucho lo sabe, desde el mundo de la educación formal, como comentaba Begoña Garmendi, nuestra directora de Innovación Educativa, buscamos cómo lograr potenciar en este laboratorio tan magnífico que es el ajedrez. Igual también hay que repensar, no se me corresponde a mí comentarlo, pero igual hay que feminizar también el ajedrez. Igual el ajedrez que ha sido tan competitivo, yo soy abuelo, no tengo nietas, solo tengo nietos, ¿no? Pero tengo hijas e hijos, ¿no? Y los premios de belleza, etc. Igual no solo es ganar, igual también es ser creativo, igual también hay que repensar no solamente cómo atraer a más agentes, mujeres a este mundo, o niñas, sino también igual repensar el propio ajedrez. El ajedrez igual tenemos que hacerlo, no deja de ser una metáfora bélica, como lo son, es un modelo matemático, es un modelo. Igual hay que repensar también un ajedrez, al igual que hemos pensado en Euskadi, se ha inventado un deporte que es una mezcla de fútbol y más, estamos ahí avanzando, le está costando progresar, pero igual el ajedrez también hay que pensarlo, esto en plan innovación disruptiva, ¿no? Igual algo que no sea solo dar jaque mate, así algunos tendremos alguna oportunidad que nunca la tuvimos. Es que recasco.
quedamos con estas ideas. Eskerrik asko, Begoña eta Mikel. La organización quiere aprovechar el momento para que nos hagamos una foto de familia, creo que para allá. O sea que gracias a todos, hasta luego.